tempranito elijo a Jesús. Elijo a Jesús. Solo tú, Jesús. Yo elijo a Jesús. Todo fiel discípulo del buen Jesús demostrará su amor y lealtad. En el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Sí, diariamente estudiaré mi lección con fidelidad, oración y fe. Asistiré cada sábado con emoción y una grata ofrenda traeré. Es el tiempo de vivir en amistad y en mi grupo pequeño avanzar, reflejando juntos el amor de Dios. Podremos ser discípulos de fe. Sí, diariamente estudiaré mi lección con fidelidad, oración y fe. Asistiré cada sábado con emoción y una grata ofrenda traeré. Muchos en el mundo pereciendo están, necesitando del amor de Dios. Conociendo a un amigo, a Jesús, seré un fiel discípulo de fe. Sí, diariamente estudiaré mi lección con fidelidad, oración y fe. Asistiré cada sábado con emoción y una grata ofrenda traeré. Sí, diariamente estudiaré mi lección con fidelidad, oración y fe. Asistiré cada sábado con emoción y una grata ofrenda traeré. Seré un fiel discípulo de fe. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un saludo para cada uno de ustedes. Bienvenidos a Lecciones que Transforman un día más. Hoy es lunes 11 de octubre, son las 5:10 de la mañana aquí en Perú. Gracias por acompañarme desde diferentes partes de este mundo. Sé que hay personas que nos acompañan de los países de Sudamérica, Centroamérica, también Norteamérica y diferentes ciudades de aquí de Perú. Muchas gracias. Un fuerte abrazo. Bienvenidos a Lecciones que Transforman. Vamos a orar para iniciar el estudio. Gracias, Señor, por tu amor, tu cuidado y por permitirnos estar aquí una vez más. Te pedimos que ilumines nuestra mente, oh Espíritu Santo, y te quedes con nosotros para entender tu mensaje. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amigos, vamos a iniciar con el estudio de hoy. Recuerde, por favor, compartir este video. Comparta con todos los que pueda para que las personas puedan conocer de Dios también.
Gracias por dejar sus comentarios a cada uno de los que están aquí. Gracias, muchas gracias. El título del estudio de hoy, lunes 11 de octubre, es El Pacto e Israel. Si ustedes recuerdan, en el tema anterior vimos que el pacto divino consiste en el acuerdo que Dios hace con su pueblo para bendecirlos y salvarlos. Y el Evangelio consiste en la forma o el método que usaría para cumplir su parte en el pacto, y ese método es la gracia, que tiene como base el amor. Fue así, amigos, como Dios estableció su pacto con su pueblo, un pacto eterno de gracia y amor. Cuando un águila quiere enseñar a volar a sus pichones, empuja a uno de los aguiluchos y con el pico lo saca del nido. El aguilucho empieza a caer y la gran águila vuela por debajo, extiende las alas, atrapa al pequeño sobre su espalda y sube 1,5 kilómetros por el aire. Cuando apenas se puede distinguir al águila como un punto en el cielo, ésta se gira hacia un costado y el aguilucho cae y aletea unos 300 metros. Mientras tanto, el águila da vueltas alrededor del aguilucho y debajo de él toma al aguilucho con sus alas y lo eleva de nuevo por el aire. Después vuelve a soltar al aguilucho y éste desciende cada vez más, a veces unos 30 metros del suelo. De nuevo la gran águila toma al pequeño en su espalda y suben 1 kilómetro más. Poco a poco el aguilucho aprenderá a volar. El águila sabe cuándo está cansado el aguilucho, entonces éste coloca al pequeño en el nido y saca al siguiente y comienza de nuevo. Apreciados amigos, Dios hizo lo mismo con su pueblo Israel. Con sus afiladas garras de la gracia, el águila eterna de las montañas sacó al aguilucho hebreo del altivo nido de la opresión egipcia. En el Mar Rojo el aguilucho se hundió en pánico al escuchar el estampido de las ruedas de los carros de la injusticia en el desierto. Mientras la fe del aguilucho aleteaba, contempló 2 enormes muros de agua abiertos que se elevaban con gloriosa tensión, saludando la omnipotencia de la majestuosa águila. Entre los muros de agua clara se había tallado un camino seco de manera sobrenatural, que guiaba al aguilucho tembloroso por un paso seguro. Después de haber vivido entre los egipcios, cuya religión enseñaba que la salvación se compraba con las obras de manos humanas, Israel perdió de vista quién era Dios en realidad. Creían que la obediencia a Dios era su salvación y que la rendición de cuentas surgía de sus propios esfuerzos. Como pueblo, Israel había estado inmerso en el paganismo egipcio durante muchos siglos, una experiencia que indudablemente ensombreció su conocimiento de Dios, también de su voluntad y su bondad. Entonces, ¿cómo podría el Señor reconquistarlos para sí? En primer lugar, demostraría la autenticidad de su amor por Israel y lo hizo a través de sus poderosos actos de liberación. Luego comenzaría a cortejar a la nación para que respondiera amorosamente a su propuesta de pacto. Apreciados amigos, nuestro Dios es plenamente consciente de nuestra impotencia. Es por eso que se preocupa por nuestro bienestar. Él es tierno, solidario, protector, prometedor con cada uno de nosotros y su deseo es llevarnos a la madurez plena. La liberación de Israel de la esclavitud en Egipto es un acontecimiento salvífico prominentemente en los escritos de Moisés. Brinda una gran información sobre la ciencia, sobre el diseño básico de la salvación. Cuando Dios dice a Israel a través de Moisés, los redimiré, literalmente dice, actuaré como pariente redentor. Pariente redentor se refiere a un miembro de una familia
que compra o rescata a otro de la familia, especialmente cuando ese miembro se esclavizó por deudas o estaba a punto de esclavizarse. Amigos, Israel no tenía ningún pariente terrenal para que lo redimiera, pero Dios se convirtió en el pariente de Israel, su pariente redentor para salvarlo de la esclavitud. Aunque el Señor había redimido o rescatado a Israel de la esclavitud en Egipto, quería que entendiera que la redención tenía un significado mayor y más relevante que la mera libertad de la esclavitud física. Quería redimirlos del pecado, la principal esclavitud, y esto solo podía suceder a través del sacrificio del Mesías, Jesucristo, como lo enseñan los tipos y los símbolos del servicio del santuario. Entonces no es de extrañar que poco después de que fueran redimidos de la servidumbre, los israelitas, Dios les diera su ley para que vivieran una vida santa de acuerdo a su voluntad a través de la fe en el Redentor, y para que entendieran que su salvación era únicamente por la fe en Cristo y su obediencia solo la respuesta al amor de Dios mostrado por ellos. El Señor instruyó a los israelitas para que restablecieran el servicio del santuario, porque en él Dios les reveló el plan de redención, que es el verdadero significado y propósito del pacto. Porque el pacto no es más que un pacto de salvación que el Señor ofrece a la humanidad caída. Eso es lo que fue en el Edén y eso también fue en el Sinaí. Por lo tanto, amigos, una vez más debo decir que ninguno de nosotros ganamos la salvación por nuestra obediencia, porque la salvación es el don gratuito de Dios que se recibe por fe en el Redentor Jesús. Pero la obediencia es el fruto de la fe. Amigos, y justamente eso es lo que Dios dejó en claro a Israel cuando les declaró que las naciones que iban a ser derrotadas y conquistadas por ellos en su camino a poseer a la tierra prometida, Canaán, no serían por su gran ejército o habilidad militar, tampoco por su buen comportamiento y porque merecían esas bendiciones, sino por la intervención de Dios y su cumplimiento de sus promesas que habían hecho que había hecho Dios en el pasado a sus padres, Abraham, Isaac, Jacob, como parte de su pacto con ellos. Yo quiero invitarles a leer Deuteronomio, capítulo 9, versículo 5, para confirmar lo que les estoy diciendo. Fíjese, dice, dijo Dios a Israel, no es porque seas tan bueno o porque tienes tanta integridad que estás a punto de poseer la tierra de ellas. El Señor tu Dios expulsará esas naciones de tu paso a causa de la perversidad de ellas y para cumplir el juramento que les hice a tus antepasados Abraham, Isaac y Jacob. Amigos, así es como se manifiesta la gracia de Dios. Dios trabajó por ellos a pesar de sus constantes errores. Fue por la promesa hecha a sus padres que la gracia de Dios se concedió a las generaciones futuras. El éxodo de Egipto, el gran símbolo de la gracia salvífica de Dios, también se basó en el pacto que el Señor había hecho con sus padres. Es decir, incluso antes de que nacieran los beneficiarios del pacto, las promesas se hicieron en su favor. En consecuencia, ningún mérito propio tenían ellos, porque Dios había hecho todos los milagros y maravillas del Éxodo para liberarlos. Por supuesto, las cosas no terminaron allí, pues en el centro de ese pacto encontramos el Evangelio y la ley, los 10 mandamientos, a los que fueron exhortados a obedecer, una manifestación de su relación salvífica con el Señor, quien ya los había redimido. En eso es lo que consiste el Evangelio. Por lo tanto, una y otra vez en Deuteronomio se los instó a obedecer esa ley como parte del pacto que había sido ratificado en el Sinaí. Queridos amigos, Israel, como ustedes saben, no fue un pueblo bueno, entre comillas, a la vista del ser humano.
y a la vista de Dios también, porque fue un pueblo ingrato, fue un pueblo rebelde, fue un pueblo desobediente. Pero a pesar de eso, Dios tuvo la consideración, la gracia, el amor de mostrar todas las maravillas para su pueblo, para que éste pueda ser feliz, para que éste pueda ser liberado de la esclavitud, de la desgracia, de la tristeza, de las lágrimas. Y es que así actúa Dios, amigos. Cuando alguien decide ser ayudado por Dios, cuando alguien decide caminar con Dios, Dios se toma en serio esa decisión. Dios toma en serio su pacto. Dios no es un Dios enojón. Dios no es un Dios voluble. Dios no es un Dios que cuando uno de sus hijos falla, los abandona. Dios no es un Dios que da la espalda al que comete errores. Dios no es un Dios que deja morir al pecador. Es todo lo contrario. Dios es un Dios que hace todo lo posible para que estos seres humanos rebeldes dejen de ser rebeldes, que hace todo lo posible para que esos seres humanos desobedientes sean obedientes. Dios va a hacer todo el esfuerzo necesario, de acuerdo al permiso que el ser humano le dé, para que éste pueda estar bien, para que viva plenamente, para que viva feliz. Eso es lo que pasó con Israel, amigos. Israel fue un pueblo que vio todas las maravillas, todos los milagros de su Dios. Pero a través de la vida, Israel desperdició las oportunidades que Él le dio, que Dios le dio. Muchas veces, vez tras veces, el pueblo hizo o tuvo motivos o le dio motivos a Dios para que lo abandonara. Pero no fue así. Tuvieron que pasar años, siglos, para que Dios tome la decisión de buscar otro pueblo. Un pueblo de no una nacionalidad, sino diferentes razas, diferentes nacionalidades, que a ese pueblo ahora se le conoce como el pueblo cristiano. Amigos, de esa manera también funciona la gracia en nuestra vida. Usted y yo somos como el pueblo de Israel, del pasado. Vemos tantas maravillas de Él. Vemos tanta ayuda de parte de Dios para nosotros. Pero a veces en un instante nos soltamos de su mano, desconfiamos de Él y empezamos a escuchar las voces de Satanás y de su hueste. Y comenzamos a ir por el camino que Dios siempre nos ha dicho que no vayamos. Empezamos a hacer las cosas que siempre Dios nos ha dicho que no hagamos. Pero Dios tiene un pacto con nosotros. Cuando nosotros decidimos caminar con Él, cuando nosotros hemos tomado la decisión de amarlo, de entregar nuestra vida a Él, Él se la tomó en serio nuestra decisión. Y entonces es por eso que hace todo lo posible para que nosotros podamos salir del mal camino, para que nosotros comencemos a hacer bien las cosas, para que nosotros podamos crecer espiritualmente, llegar a ser semejantes a Jesús. El Señor hace todo lo posible para ayudarnos en nuestro esfuerzo a ser mejores. Él sabe nuestras luchas. Él conoce nuestras debilidades. Él sabe nuestras caídas. Sabe nuestros pecados, aún los pecados que ninguno en esta tierra conoce. Aún las intenciones que tenemos oscuras, Él las conoce.
pero está allí luchando por nosotros. Está allí haciendo todo lo posible para que usted y yo podamos llegar a concretizar nuestra salvación. Nosotros ya estamos salvos, pero necesitamos concretizar esa salvación. Y eso se concretizará, o eso sucederá, cuando recibamos la tierra nueva. El Señor quiere llevarnos a la tierra prometida celestial. El Señor quiere llevarnos a entregarnos, o quiere llegar a entregarnos la tierra prometida, la nueva tierra donde no habrá llanto, dolor, tristeza. Por eso Él lucha por nosotros. Él hace todo lo posible, pero nosotros necesitamos recordar eso justamente, de que todo lo hace Él. Todo lo hace Él. Amigo querido, todo lo hace Él. El trabajo que tú tienes es por Dios. La salud que tú tienes es por Dios. La comida que ingieres es por Dios. La casa donde vives es por Dios. La cama donde te acuestas es por Dios. Todo es por Dios. Sí, todo. Lo que has construido es por Dios. La Biblia deja en claro, amigo, amiga, que si no fuera por Dios, por las fuerzas que Dios te da, tú no podrías hacer nada, serías un miserable ser humano. Así es. Pero Dios, por su gracia, te da lo que tienes. Nos da lo que tenemos. Por lo tanto, no seamos ingratos ante Él. Dediquemos tiempo para conversar con Él. Ese Dios bueno, ese Dios que está velando que nuestro corazón no deje de latir, que está cuidando que nosotros no dejemos de respirar. Conversemos con Él durante el día. Abramos la Biblia durante el día, no solamente en este momento. Abramos la Biblia en algún momento del día. Haz un alto. Puede ser después del almuerzo. Puede ser en algún momento de la mañana o en algún momento de la tarde. Y escucha la voz de Dios. Comienza separando un tiempo, 15 minutos, 10 minutos, 20 minutos. Conversa con Dios. Establece una relación o entabla una relación con Dios más cercana. Yo quiero hacerlo, amigo. Lo que yo te estoy diciendo es mi plan, es mi objetivo. ¿Y por qué no nos unimos? ¿Quieres unirte a mi objetivo, a mi plan? De tener una comunión más íntima con ese Dios que por gracia me da todo, te da todo. ¿Por qué no te unes conmigo? Únete conmigo y establece un pacto con Dios. Señor, yo quiero tener una relación más cercana contigo. No solamente quiero separar una hora al día, yo quiero estar siempre contigo. Quiero hacer un alto durante la mañana. Quiero hacer un alto durante la tarde para orar, para conversar contigo, para escuchar tu voz a través del estudio de la Biblia. Yo quiero hacerlo, Señor. Dile eso. Dile eso. Yo quiero decirle eso. Yo quiero hacer un pacto con Dios. ¿Y sabes qué más? Amigo, amiga, que tu respuesta a ese amor que Dios te muestra, a esa gracia que Dios te muestra, que tu respuesta sea una vida de obediencia. Comienza a vivir una vida de obediencia a Dios. ¿Y qué es vivir una vida de obediencia, pastor? De manera práctica, explíqueme por favor, ¿qué significa vivir una vida de obediencia, pero en la práctica?
práctica. ¿Qué es eso? Querido amigo, querida amiga, hermano, hermana, escúchame bien. Una vida de obediencia en la práctica es abandonar todo lo que no está de acuerdo a la voluntad de Dios. Es dejar, soltar todo lo que va en contra de los mandamientos de Dios. Cuando yo dejo de practicar cosas que no están de acuerdo a la voluntad de Dios o de acuerdo a lo que está escrito en este libro, escrita en la Biblia, yo vivo una vida de obediencia. Sí, sea lo que sea, amigos. Sea lo que tengas en tu casa, sea lo que tú estés practicando, pero si te das cuenta o conoces que no está de acuerdo a la voluntad de Dios, abandónalo, déjalo, suéltalo. No importa si por esa razón quedes mal ante el ser humano. No importa si por esa razón tengas que perder amigos. No importa si por esa razón te desprecien. No importa si por esa razón tengas que llorar, porque durante muchos años has estado acostumbrado a hacer eso y soltarlo cuesta y tengas que clamar a Dios, llorar ante Dios y decirle, Señor, es difícil para mí. Es difícil de practicar este mal hábito. Dejar de practicar este mal hábito. Es difícil de mirar esas cosas que he estado mirando durante mucho tiempo. Es difícil de escuchar esa música. Es difícil dejar de escuchar. Señor, pero por ti, por tu amor, yo lo voy a abandonar. Por todo lo que tú haces, yo lo voy a abandonar. Por todo lo que tú haces por mí. Por lo bueno que eres, yo lo voy a dejar, Señor. Amigo, amiga, debemos hacerlo. Porque el pacto con Dios incluye la obediencia a los mandamientos de Dios. Yo no puedo ser hipócrita con Dios. Yo no puedo ser mentiroso con Dios. Yo no puedo decirle que le amo y que soy salvado por gracia si sigo viviendo en pecado, si sigo desobedeciendo los mandamientos de Dios. No puedo hacerlo. No puedo seguir viviendo una vida así. Yo no puedo seguir amando a Dios si aborrezco a mi hermano. Yo no puedo decir que amo a Dios si transgredo sus mandamientos. No puedo hacerlo, amigo, amiga. Por eso necesitamos tomar en serio el pacto hecho con Dios. No podemos caer en el mismo error que cayeron nuestros hermanos del pueblo de Israel en el pasado. No podemos caer en ese mismo error. Necesitamos ser diferentes. Necesitamos ser diferentes. Por eso, en primer lugar debes tomar tú la decisión, tú de manera personal. Y después conversa con tu esposo, conversa con tu esposa, conversa con tus hijos, conversa con tus padres, conversa con las personas que viven en tu casa. Y dile, yo estoy queriendo tomar esta decisión. Quiero reforzar mi pacto con Dios. Por favor, ayúdenme. Vamos a hacerlo juntos. Y si hay alguien que no quiere, amigo, amiga, si hay alguien en casa que no desea, avanza tú, hazlo tú. Porque a las finales, cuando Cristo venga, las cuentas se rendirán de manera personal. No será de manera familiar, no será de manera grupal, será de manera personal. Y esa es la cruz que hay que cargar tal vez. Eso será nuestra cruz que debemos cargar. Y Jesús dice, si tú quieres ser mi discípulo, toma tu cruz cada día y sígueme. Así que amigo, amiga, las cosas en la vida no van a ser fáciles para el cristiano.
No van a ser fáciles. Hay que cargar la cruz del sufrimiento, hay que cargar la cruz del desprecio, hay que cargar la cruz, tal vez hasta de la opresión en este mundo, pero hay que avanzar, porque Cristo dice, toma tu cruz y camina conmigo. Toma tu cruz y camina conmigo. No vas a caer. Yo voy a ayudarte. Yo voy a ayudarte. Y tenemos que avanzar, amigos. Tenemos que avanzar. En eso consiste el pacto de Dios que hacemos con Él. En eso consiste. Tenemos que llevarlo a la realidad. Tenemos que cumplir nuestros objetivos. ¿Quieres hacerlo? ¿Quieres hacerlo, amigo, amiga? Yo quiero hacerlo. Yo quiero hacerlo. Únete conmigo. Ahí a la distancia donde tú estés en Chile, en Argentina, en Bolivia, en Ecuador, en Colombia, en Venezuela, en México, estés en Estados Unidos, en Maryland, o estés en Canadá, donde tú te encuentres, o aquí en alguna ciudad del Perú, en una ciudad de la costa, de la sierra o la selva, haz un pacto con Dios. Renueva tu pacto con Dios y dile, Señor, quiero empezar de nuevo. Quiero empezar de nuevo, quiero ser un hijo agradecido a ti por todas las maravillas que haces conmigo. Quiero ser agradecido a ti y quiero abandonar todo lo que me causa el pecado. Quiero abandonar todo lo que me aleja de ti. Quiero abandonar todo lo que está en contra de tu voluntad, porque te amo, Señor. Y quiero verte feliz como tú me haces feliz. No quiero verte derramar más lágrimas. Ya has derramado lágrimas hasta aquí por mí, de dolor, de tristeza por todo el pecado que te he causado o que he hecho en mi vida. Pero yo quiero a partir de ahora hacerte feliz. Dile eso. Dile eso, hermano, hermana. Dile eso. Hoy es el momento. Allí donde tú estés en tu sala escuchando este mensaje, estés en tu oficina, estés en tu cuarto, donde tú te encuentres o estés camino a tu trabajo, en el auto, donde estés. Dile al Señor, Señor, yo quiero renovar mi pacto contigo. No quiero ser como Israel, rebelde, desobediente, ingrato. No quiero, Señor. Dile eso. Ha llegado ahora el momento de responder las preguntas de la lección. Tú tienes allí tu guía de estudio. Vamos a responder las 3 preguntas que aparecen en el día de hoy. La primera pregunta dice así. Deuteronomio capítulo 9, versículo 5. El Señor dice, no por tu justicia, ni por la rectitud de tu corazón, entras a poseer la tierra de ellos. O sea, no por tu justicia, ni por la rectitud de tu corazón, esas tierras van a llegar a ser tuyas. Vas a lograr conquistar esas tierras. No, no, no. No porque seas bueno, no porque seas íntegro, no porque tengas fuerza, vas a poseer esas tierras, sino por la impiedad de estas naciones. Jehová tu Dios las arroja delante de ti, y para confirmar la palabra que Jehová juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Queridos amigos, miren, aquí encuentras lo serio que Dios toma su pacto. En este versículo de Deuteronomio capítulo 9, 5, la última parte, Jehová dice, yo te voy a bendecir porque confirmo de esa manera la palabra mía que hice
o la promesa que hice con Abraham, Isaac y Jacob. Yo tomo en serio mi pacto, yo tomo en serio mis acuerdos, yo tomo en serio mi palabra. Amigos, recordemos que Dios toma en serio su palabra. Cuando tú le dices, quiero amarte, Él te ama completamente. Y aunque tú le rechaces, Él sigue amándote. Aunque tú lo desprecies, Él sigue amándote, porque Él tomó en serio tu palabra. Él tomó en serio. Y así que aquí menciona, a Israel le dice, esas naciones serán conquistadas por ti, porque yo voy a confirmar de esa manera mi palabra que hice con juramento a tus padres. Y entonces la pregunta de la lección es, ¿cómo se manifiesta la realidad de las promesas del pacto en este versículo? ¿Cómo se manifiesta la realidad de las promesas del pacto en este versículo? ¿Cómo? Aquí está la respuesta. Se manifiesta obrando Dios, trabajando por ellos, peleando por ellos, luchando por ellos. Así se manifiesta las promesas que Dios hizo. Las promesas, amigos, de Dios no son teoría. Las promesas de Dios no son palabras. Las promesas de Dios son hechos. Por eso dice aquí, Dios trabajó por ellos. Las promesas hechas a sus padres por la gracia de Dios se hicieron realidad con las generaciones actuales que les estaba hablando. Las promesas de Dios no se quedan, amigos, en palabras, en teoría. Las promesas de Dios se llevan a la práctica. Entonces escribe allí, amigo, amiga. Escribe allí la respuesta. ¿Cómo se manifiesta la realidad de las promesas del pacto en Deuteronomio 9:5? ¿Cómo? Dios trabaja por ellos y lleva a la práctica, a la realidad, su promesa. ¿Y de qué manera específica encontramos allí Dios trabajando por ellos? Llevando a la práctica, haciendo realidad. ¿Cómo? Dándoles esas tierras, ayudándoles a conquistar las tierras, defendiéndolos contra sus enemigos. Así cumple sus promesas Dios. Dios había dicho a Abraham, a Isaac, yo voy a dar a tu generación la tierra de Canaán, y nada ni nadie me va a detener. Nada ni nadie va a obstruir mi objetivo para cumplir mi promesa. Y aquí vemos que así fue. Por eso Moisés dice al pueblo, no por tu justicia, no por tu rectitud de corazón, no porque eres íntegro, no porque tengas fuerza, habilidad. Esas tierras van a ser tuyas, sino porque Jehová está cumpliendo sus promesas en ti. Vamos a la segunda pregunta. La segunda pregunta que aparece en la lección dice así. Lee Éxodo capítulo 2, versículo 24, capítulo 6, versículo 8 y Levítico capítulo 26, versículo 42. ¿Qué se dice aquí que ayuda a mostrar cómo funcionan las promesas del pacto? ¿Qué se dice aquí? Vamos entonces a leer estos versículos. Mucho tiempo después, murió el rey de Egipto. Los israelitas, sin embargo, seguían lamentando. Los israelitas seguían lamentando su condición de esclavos y clamaban pidiendo ayuda. Clamaban pidiendo ayuda. Sus gritos desesperados llegaron a oídos de Dios, quien al oír su clamor se acordó del pacto que había hecho con Abraham, Isaac y Jacob. ¿Cuál es la pregunta de la lección? La pregunta es, ¿qué se dice aquí que ayuda a mostrar cómo funcionan las promesas del pacto? ¿Cómo funcionan?
Mire, este versículo nos dice que el pueblo clamaba a Dios pidiendo ayuda. ¿Cómo funcionan las promesas de Dios? ¿Cómo? Amigos, lo que el ser humano debe hacer es querer ayuda. Lo que el ser humano debe hacer es aceptar la ayuda de Dios. Es reconocer que no puede. Cuando tú reconoces que no puedes, cuando tú pides ayuda a Dios, las promesas de Dios comienzan a volverse realidad. Pero cuando tú quieres hacer tus propios planes, cuando tú quieres hacer realidad las promesas de Dios con tus propias fuerzas, como lo quiso hacer Abraham, y se metió en problemas, y todo aquel ser humano que quiere llevar al cumplimiento de las promesas de Dios con sus propias fuerzas, se mete en problemas. Pero cuando alguien dice, Señor, necesito tu ayuda, no puedo yo, no puedo, y clama pidiendo ayuda como clamó el pueblo, el Señor dice, escucha el clamor y realiza su milagro, realiza su maravilla. Así, amigos, funcionan las promesas del pacto. De esta manera funcionan las promesas del pacto. Otro texto, Éxodo capítulo 6, versículo 8. Dice, y los llevaré a la tierra que bajo juramento prometí darles a Abraham, Isaac y Jacob. Yo, el Señor, les daré a ustedes posesión de ella. La pregunta es, dice aquí la pregunta, ¿qué se dice aquí en este versículo que ayuda a mostrar cómo funcionan las promesas del pacto? ¿Cómo funcionan también las promesas del pacto? Dios hace todo, porque dice aquí, los llevaré, prometí darles y les daré. ¿Quién hace todo? ¿Quién hace todo en las promesas de Dios? ¿Quién lleva al cumplimiento? ¿Hay que hacer algo nosotros? No, solo aceptar, como ya te dije en el texto anterior, solo reconocer que necesitas ayuda y Dios lo va a hacer todo. Yo los llevaré, yo les daré, yo les entregaré, yo prometí darles y les voy a dar. Él trabaja por nosotros, Él hace por nosotros, porque nosotros no podemos hacerlo, amigos. Somos impotentes, nosotros somos impotentes, no podemos hacerlo. Y Levítico capítulo 26, versículo 42 dice, entonces me acordaré de mi pacto. Me acordaré de mi pacto con Jacob, Isaac y Abraham, y también me acordaré de la tierra. ¿Quién es el que se acuerda? ¿Quién es el que toma consideración? ¿Quién es el que toma la iniciativa? ¿Quién es el que trabaja? ¿Quién? Dios. De esa manera funcionan las promesas de Dios. Él hace todo. Si tú quieres, Él lo hace. Si no quieres, no puede hacerlo porque Él no puede obligarte, amigo, amiga. Él no obliga a nadie. Si tú quieres, Él hará el milagro. Entonces, la respuesta a esta segunda pregunta es, ¿qué se dice en los versículos que leímos que ayudan a mostrar cómo funcionan las promesas del pacto? La respuesta es, las promesas de Dios se hacen realidad solo por gracia. Todo lo hace Jehová y el mérito es solo para Él. Claro, todo lo hace Jehová. Eso es gracia. Gracia. Porque deberíamos nosotros hacer algo, ¿no? Pero Dios sabe que somos polvo, que no podemos salvarnos a nosotros mismos. No podemos conseguir las cosas por nosotros mismos, porque si Él nos quitaría las fuerzas, Él nos quitaría la vida, estaríamos en nada. ¿Qué somos sin Dios? Nada. Entonces, las promesas del pacto funcionan solo a través de Dios. Dios hace todo. Dios hace realidad todo por gracia. Gracia.
Muy bien. Pero hay una tercera pregunta que aparece en la lección de escuela sabática, que es una pregunta de aplicación. Dice así: ¿qué papel debe desempeñar la ley de Dios en nuestra vida hoy? La ley de Dios, ¿qué papel debe desempeñar en nuestra vida hoy? Aquellos que hemos sido salvados o salvos por gracia, ¿qué papel debe desempeñar en la vida de aquellos que hemos sido salvados por gracia? La ley. O la ley ya pasó, como algunos cristianos dicen. No, cuando tú eres salvado por gracia, ya no hay ley de Dios. Ya no hay que estar preocupados por cumplir la ley. ¿Será verdad eso? ¿Hay algún papel importante que la ley de Dios desempeñe en nuestra vida, en la vida de aquellos que han sido salvados por gracia? ¿Por qué esa ley es primordial para nuestra experiencia con Dios? ¿Por qué esta ley es primordial para nuestra experiencia con Dios? ¿Por qué, amigos? Porque las obras de la ley, esta es la respuesta, porque las obras de la ley son una manifestación de la relación salvífica que tiene el cristiano con el Señor, quien lo salvó de antemano. ¿Comprenden? ¿Comprendemos, amigos? ¿Me dejo entender? ¿Por qué la ley es importante en la vida del que ha sido salvado por gracia? Porque el cumplimiento de la ley, porque las obras de la ley muestran al mundo, a la gente, que yo tengo una relación de salvación o salvífica con Dios. Muestran que yo he sido salvado por Dios. El que ha sido salvado por Dios no vive en desobediencia a la ley de Dios. El que ha sido salvado por Dios no vive en desobediencia a los mandamientos de Dios. El que ha sido salvado por gracia no vuelve al pecado, no se revuelque en el pecado. El que ha sido salvado por gracia agradece a Dios por esa salvación gratuita que ha recibido de una manera práctica. ¿Y cuál es el agradecimiento práctico? La obediencia. Yo le digo a Dios: gracias, Señor, por salvarme sin que yo haga nada. Gracias por hacer todo en mí. ¿Cómo le agradezco? Obedeciendo, viviendo su voluntad, siguiendo en sus caminos, haciendo lo que a Él le agrada. Ese es el agradecimiento correcto. Así se agradece a Dios, no con palabritas, no con aleluya, gloria a Dios, no solamente con cantos aquí y saltos por allí y gritos y diciendo: alabado sea el Señor por salvarme por gracia. Eso es bonito, pero también hay que llevarlo a la práctica. Hay que llevar a la práctica. Eso debemos entender, por favor. Hay hermanos de otras iglesias que no quieren comprender eso, y eso me da pena, me da tristeza. Porque, amigos queridos, no podemos decir nosotros que somos salvos por gracia si yo, por ejemplo, continúo bebiendo alcohol, continúo fumando, continúo fornicando, continúo escuchando música que no habla de Dios, continúo viendo programas o películas que no son edificantes para mi vida. No puedo yo decir que amo a Dios, que yo agradezco a Dios si continúo haciendo la vida pasada. No puedo. Y algunos dicen: pero es poquito lo que yo hago. No, no podemos hacer eso. No podemos. Por eso es importante la ley de Dios en la vida del salvado por gracia. Porque guardar la ley de Dios, obedecer la ley de Dios, muestra que yo tengo una experiencia cercana con Dios, una relación con Dios. Muestra. ¿Sí, amigos? Entonces, ¿cuál es la respuesta que debemos tomar a la lección de hoy?
¿Cuál es la respuesta que usted debe dar a Dios? Debemos nosotros agradecer a Dios obedeciéndole. Debemos nosotros vivir una vida semejante a la de Jesús, que está descrita aquí en la Biblia. Vamos a hacer eso, amigos. Vamos a hacer eso. Y vamos a decirle a Dios: Señor, gracias por lo que has hecho y haces por mí, a pesar de que yo no merezco. Yo no merezco. Pero quiero vivir salvado por gracia, obedeciéndote. No quiero ser un hijo desobediente. No quiero ser un hijo rebelde. No quiero ser un hijo que te da la espalda. Quiero ser un hijo que te ame. Querido Señor, aquí estamos y entregamos nuestra vida en este momento después de entender que todo lo que has hecho por nosotros es por gracia. Que los cumplimientos de tus promesas es por amor. Sí, Señor, porque tú te tomas en serio las palabras que pronuncias, las promesas que expresas. Te tomas en serio. Y gracias por eso, Señor. Pero más que palabras de gratitud, queremos nosotros llevarte o llevar nuestra vida a actos de gratitud. Obras de gratitud. Porque, Señor, si nosotros solamente dejamos en teoría este tema, de nada servirá. Queremos practicar, Señor, queremos practicar tus mandamientos. Queremos obedecer tus mandamientos, no para ser salvos, sino porque ya hemos sido salvados por ti. No para que tú nos ames, sino porque tú ya nos amaste primero. No para que nos bendigas, queremos obedecer, sino porque tú ya nos has bendecido. Entonces la obediencia, Señor, es una muestra de gratitud a ti por todas las maravillas que has hecho por nosotros. Porque nosotros no podemos obedecer tanto como para que seamos bendecidos. No, Señor. ¿Qué hay en nosotros? Solamente hay maldad y pecado. Por lo tanto, si llegamos a la patria celestial, será por ti, por tu amor, por tu gracia mostrada en nuestra vida. Pero no vamos a llegar tampoco siendo desobedientes, porque eso significa que hemos rechazado tu gracia, hemos rechazado tu amor, hemos rechazado tus promesas, hemos rechazado tu sacrificio en la cruz. Por eso es importante la obediencia. Ayúdanos, Señor, a entender eso y a llevarlo a la práctica. Muchas gracias por haberme acompañado o habernos acompañado aquí en el programa y en el estudio. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. ¿Qué te pareció el estudio de hoy? ¿Te gustó? Gracias por dejarme tus comentarios aquí. Muchas gracias. Déjame también una reacción allí, si te gustó el estudio, si entendiste el estudio, si comprendiste, si me dejé entender. Gracias por haberme acompañado. Tu presencia es muy importante. Tu presencia es una bendición, mi amigo o amiga. Yo me siento feliz cada vez que tú te conectas aquí, porque eso significa que somos un equipo, somos una familia que está luchando para llegar a la patria celestial. Gracias por acompañarme. Gracias por ser parte de la familia de Lecciones que Transforman. Yo te deseo lo mejor, hoy y siempre. Te deseo lo mejor. Y sigue en la lucha, porque la lucha no es fácil. Claro que no es fácil. Sin embargo, tampoco es imposible con Dios. Con Dios todo lo podemos. Yo quiero pedirte un gran servicio, un gran favor. Comparte este video. Comparte este estudio para que más personas conozcan del amor y la gracia de Dios para sus vidas. ¿Estamos de acuerdo? No te vayas sin compartir. Muchas gracias. Nos vemos mañana para continuar estudiando la Biblia. Hasta luego.